Bueno, les quiero transmitir unos ejemplos que van a ayudar a la actividad de números irracionales. En principio nos pedían que podamos construir un cuadrado de lados 1, ¿sí? Yo acá elijo la opción de polígono regular. Regular significa que tienen sus lados iguales y si ponemos 4 vértices nos va a dar el cuadradito del lado 1, ¿sí? Lo vamos a acá a agrandar para que se vea mejor. Lo vamos a mover. Podemos estar seguros de que el lado es 1, ya que tenemos una opción acá para medir la distancia en GeoGebra que nos permite, nos está diciendo, bueno, BC es 1, si medimos BA, AD y DC, medimos todos los lados y observamos que todos valen una unidad. En el caso de que sean centímetros, podrían ser centímetros, ¿sí? La consigna nos pide que tracemos la diagonal. La diagonal en este caso, bueno, tenemos dos, puede ser AC o BD. Yo voy a trazar en este caso BD, ¿sí? Y bueno, una de las opciones que nos pedía en la actividad era que podamos medir cuánto vale la diagonal de ese cuadrado del lado 1. Si medimos BD, acá nos da el resultado de cuánto mide BD es 1,41. Si uno se queda con esto, en realidad se queda con no hay nada novedoso y se queda con una impresión, digamos, parcial de lo que en realidad pasa. ¿Sí? Hay una opción de redondeo que que nos permite ver eh, la cantidad de decimales. Si nosotros a este número le ponemos 10 decimales, por ejemplo, vemos que BD ahora vale 1, 41, 42, 13, 56, 24 y en realidad no es un decimal exacto. Si a esta opción le agregamos más decimales, por ejemplo acá tiene la opción de 15, bueno, vemos que se sigue extendiendo la cantidad de decimales en el número decimal que obtuvimos como resultado de la diagonal, ¿no? Bueno, esta es una primera actividad que nos pedía, eh, digamos, respecto de la diagonal y el cuadradito del lado 1, ¿sí? Este número es un número que vamos a analizar. Nosotros bien lo podríamos hacer con Pitágoras, ¿sí? Pensando en, por ejemplo, si solamente pensamos en el triángulo que resulta de este cuadrado, sabemos que eh, este lado es 1, este lado es 1, y podríamos decir que la diagonal sea X, ¿sí? Y ahí aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si aplicamos el teorema de Pitágoras, si aplicamos el teorema de Pitágoras, nosotros obtendríamos como resultado la raíz de 2, perdón, ahí no iba, eh, obtendríamos como resultado la raíz de 2. Fíjense que acá, si yo calculo raíz de 2, eh, vamos a ver si llega a ver bien acá. Fíjense que inclusive tiene, bueno, la misma cantidad de decimales que yo les puse acá, pero esto bien podría ser, o sea que este número que encontramos acá corresponde a la raíz de 2. Hacerlo con Pitágoras o hacerlo, digamos, de una manera midiendo con esta aplicación obtenemos lo mismo, pero vemos que este número por el momento es un número bastante extraño porque es un número decimal y sin ningún periodo de repitencia.
Es decir, es un número distinto a los que venimos trabajando con los números racionales. Eso por un lado. Por otro lado, una de las cosas que nos pedían era hacer un polígono regular de, vamos a poner, perdón, un pentágono regular. Entonces estamos hablando de 5 lados, ¿sí? Vamos a poner la cuadrícula, vamos a moverlo. Bien. Entonces acá tenemos un pentágono regular, ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer es medir la distancia que hay entre sus vértices, es decir, ver cuánto vale cada uno de sus lados. Vemos que todos los lados valen igual. En este caso todos valen 1,93. ¿Sí? Bueno, y lo que nos pedía en una de las consignas era calcular la diagonal. Fíjense que... perdón, esto me fui. Ahí estamos. Fíjense que acá no hay una sola diagonal, digo, o dos como teníamos en el cuadrado. Acá hay más diagonales, ¿sí? Vamos con los segmentos trazar las diagonales. Una diagonal sería de B, la otra diagonal sería de A, una diagonal sería EC, la otra diagonal sería EB, nos faltaría una que es AC, ¿sí? Otra de las cosas que podemos observar es que todas las diagonales valen lo mismo. Vamos a medir dos nada más. EC vale 3,12. La voy a correr un poquito. Y vamos a ver cuánto mide la diagonal AC. AC vale 3,12. ¿Sí? Todas las diagonales valen lo mismo. Y lo que nos pide la actividad es que podamos hacer la división entre la diagonal y su lado, ¿sí? En este caso vamos a dividir a 3,12, lo vamos a dividir por 1,93, ¿sí? Acá me faltó la división. Bueno, un poquito de paciencia, ya estamos. Bueno, fíjense que si acá hacemos esa división, nos da 1,62, ¿sí? Una de las cosas que yo les proponía era tratar de mover esto, elegir, poder mover en este caso justo no se puede, pero tratar de poder hacer otro pentágono que no sea con números 1,93, es decir, con otro lado, con otros lados, y también medir su diagonal con respecto a su lado. Acá la diagonal era 3,12 y acá el lado era 1,93, pero podemos hacer otro y hacer cualquiera de ellos, esas divisiones, y se van a ver que todas tienden a un número aproximadamente 1,62, pero que tampoco va a ser un número 1,62, sino también va a ser un número particular, digamos, de características parecidas al raíz de 2, ¿sí? Van a ser números que los que estuvimos llamando como irracionales. Espero les haya servido este video para poder responder a las consignas de la actividad.